un cliente de Punta Cana, cuando viene aquí, tú sacas arena que yo puedo llenar un cenicero, los filtros llegan tapados. A veces vienen 6, 8 meses y me dicen, mira, el aire no me enfría. Y cuando tú vas, dices, ¿por qué no está soplando? Y tú sacas el filtro y un arenazo. Y no es arena, es una arena fina, porque es la arena que recoge en el aire, la que el filtro la ala y la pega ahí. Y cuando tú la acumulas, cuando tú sacas un arenazo. Es decir, aquí nosotros tenemos ese problema, aquí en la capital. Esas tendencias, eso, no nos hemos podido lucrar de eso. Señores, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito del sector automotriz en la República Dominicana y quién sabe hasta dónde esté llegando nuestro contenido. Llega. Recientemente llegó a Brasil. Sí. Y tenemos un episodio con un ingrediente interesante. Los que trabajan con vehículos pesados se van a deleitar. Viene algo bueno para ahí. Sí, se van a gozar con ese episodio. Pero señores, el día de hoy, en este podcast, vamos a hablar de un tema que hemos conversado bastante a lo largo del tiempo que tenemos conociéndonos. Y creo que es un tema como que de tiempo en tiempo como que surge de nuevo. Y pelean de nuevo los clientes. Y que es un dolor de cabeza en una pata del sector. Y un dolor de cabeza está para uno, así es un problema. Exactamente. Y hablamos, señores, de los servicios de mantenimiento en función de cómo han ido desarrollándose los mantenimientos. Si quiere podemos empezar inclusive en poder explicar a la gente, aunque parece algo elemental y básico, ¿qué es un mantenimiento? ¿A qué nosotros le llamamos mantenimiento? No te sorprendería. La gente a veces cree que el mantenimiento nada más cambia aceite. Sí, pero exactamente, vamos para allá. ¿Qué es un mantenimiento y cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo era el mantenimiento quizás hace 10, 15 años? ¿Cómo vemos el mantenimiento el día de hoy? Y hacia dónde podemos verlo proyectado. Yo entiendo que esa va a ser una conversación que puede dar mucha agua de beber. De entrada le digo que pongan en los comentarios si ustedes tienen algún tema particular que a ustedes les interesa que nosotros desglosemos, que desarrollemos, que invitemos gente. Al final lo que estamos aquí es para agregar valor a nuestro sector y en especial aquí en la República Dominicana. Así que Héctor, de entrada, ¿a qué le llamamos mantenimiento? Vamos a empezar desde atrás, bien atrás. Way back. Lo primero es que el mantenimiento es... hay dos tipos de mantenimiento. El que nosotros llamamos mantenimiento, tú sabes que nosotros cortamos las palabras y le cortamos significado, es el mantenimiento preventivo. Hay un correctivo y hay un preventivo. Ya cuando es correctivo, nosotros no le llamamos mantenimiento porque tú tienes que corregir algo. Entonces, generalmente el público no le llama mantenimiento. Ya tú entiendes que es... una reparación. Una reparación. Y aunque es una reparación, hay ciertas cosas que están hechas para que se dañen o tienen una vida útil. Cuando tú las reemplazas es parte del mantenimiento. Sí, porque una cosa es que tú me digas vida útil y otra cosa es que tú me digas está preparada para que se dañe. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que nosotros entendemos. El fabricante está fabrica para que se dañe. Yeah. Pero realmente tiene una vida útil. Okay. Entonces, vamos a decir algo que... Hay muchas cosas que el fabricante te dice, cámbiala en tanto tiempo o en tantas horas, en tantos kilómetros. Como el fabricante te lo diga, depende de la maquinaria, porque no estoy hablando solamente de vehículos, estamos hablando de cualquier equipo que tú tengas. Sí. Va a tener un mantenimiento. Entonces, por ejemplo, que te diga un rodamiento. Ese rodamiento hay que cambiarlo cada 50 horas. Desde que tú tienes 50 horas de uso, en un vehículo de motor, como una motocicleta, un vehículo, un carro, un camión, tú tienes un reloj que te mide kilometraje, no horas. Sí. Entonces ahí te van a decir, bueno, cámbialo cada 50,000 kilómetros, cámbialo cada 30,000 kilómetros. El aceite, cada 10,000 kilómetros, cada 7,000 kilómetros, 5,000 kilómetros. Okay. Entonces el fabricante te va a hacer esa estructura de una manera y te va a calcular, esto aguanta esto. Entonces eso es mantenimiento. De entrada el fabricante te indica ya la guía. Claro, cómo... cada vehículo tiene una guía, te dice el aceite que tú vas a echar. Hay muchos clientes que les gusta usar cosas buenas. Hay otros que no, que es totalmente lo contrario. Entonces, te puede llegar un cliente que te dice, mira, no hay un aceite más barato. Yo, hermano, te compro un carro de 30,000, de 40,000, de 60,000 dólares. Lamentablemente, el aceite que manda el carro es ese. Mira, y tenemos un episodio pendiente específicamente con el tema del aceite, porque una duda que yo tengo es... No entremos ahí, no vamos a entrar ahí, pero una duda que yo tengo es... Tengo dos aceites, qué sé yo, 10W40.
No necesariamente son iguales. Entonces, eso es otro mundo. Es un mundo, pero está bien. Sí. Entonces, ahí, bueno, qué bueno que te entraste en esa parte porque ahí viene el precio, por qué uno vale tanto y otro vale tanto. Entonces, este tiene un aditivo, puede ser que tenga una propiedad, puede ser que uno sea sintético y el otro no, etcétera, etcétera. Pueden ser 1.000.000 de cosas que te pueden cambiar ese aceite. Sí. Por ejemplo, tú puedes tener un 1040 mineral, semisintético, sintético. Dentro del sintético y el semisintético, tú puedes tener especificaciones muy especiales. Por ejemplo, me voy muy lejos. Por ejemplo, tú tienes la API, tú tienes que si es API SN, que si es SM, que si es qué sé yo qué, etcétera, etcétera, etcétera. Me hablaste en chino. Tranquilo, no voy a entrar en ese detalle. En los potecitos está. Ok. Pero aparte de eso, tú tienes normas de fabricantes que son, vamos a decir, solicitudes adicionales de ese fabricante. Ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un API SN, vamos a decir, que es un aceite bueno, muy bueno, pero no tiene la norma de Volkswagen. Ya. Déjamelo hasta ahí. Esta parte es importante en el mantenimiento. Ok. La norma en Volkswagen me dice, dependiendo de la norma que es, 505, 504, 501, 502, me dice, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy específico. Compatible con materiales de plástico reciclados. Entonces, con las normas de los vehículos nuevos, los vehículos 2014, 2015 para adelante, utilizan los deslizadores de la cadena hechos de plásticos reciclados. Entonces, eso tiene que tener un aditivo que funciona y no le hace daño a ese plástico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos vehículos que tienen desgaste prematuro de los deslizadores de la cadena y suenan en Mercedes, en BMW, en Volkswagen. Tú oyes en muchos vehículos, hay muchos, Honda también, pero en lo europeo, tú sabes que ellos son más green de aquel lado que de este lado, empezaron a utilizar ese tipo de cosas, de plástico reciclado o de materiales que no son contaminantes o de muchísimas cosas. Entonces, esos aceites... Sabemos que la agenda de cambio climático, la mata es Europa. Exacto. Entonces, ellos son más fuertes en eso. Y ahí sí. Tú ves, esos problemas se ven generalmente primero en ellos. Sí. Esas normas cumplen esas reglas. Entonces, esas normas están ahí y solamente las va a cumplir. Si te dice, por ejemplo, Volkswagen 505 tiene esa norma. Entonces, si no dice 505 Volkswagen, no se lo eche. Porque a la larga tú estás dañando el motor. Ya. Entonces... Aunque sea un aceite bueno. Sí, porque no es que el aceite es claro. malo. Es que no cumple una norma o una especificación que te pide ese fabricante. Entonces, si tu vehículo es 508, por ejemplo, norma 508... No, y ahí se pone más complejo porque también, dependiendo del mercado, principalmente en el caso... Es otro tema. En el caso, ese es el punto. Generalmente ellos dicen, bueno, para ese mercado te vamos a usar tal norma. Y a veces tú dices, pero el carro mío es europeo, yo lo traje de Europa. Yo no es 505, es 508, pero entonces los que traen aceite no traen el 508. Wow. Yanga la fuanga. Por ejemplo, aquí llegaron las Amarok y las Amarok eran 508. El único aceite era en Avelino y tú tenías que decir, es para una Amarok. Porque, es el 508 y te volcaban el aceite. Yo duré mucho tiempo que el único aceite que cumplía la norma para la Amarok era comprando el Avelino. Solamente. Entonces, eso es muy importante en la parte de los mantenimientos. Claro. Entonces, entrando dentro de los mantenimientos, vamos para atrás. Año 1900. No vamos a ir tan lejos tampoco. Pero vamos a carros viejos, 90 para abajo. Ok. No había tantas normas, no había tantas cosas. Era solamente el API, lo importante, vamos a decirlo así. Entonces, era muy fácil. Porque tú tenías un 1040 con el API SN, ya. Bueno, en ese tiempo no existía SN, pero por decir uno. Entonces, ya el carro cumplía. Pero ahora no, ahora tú tienes que ver las otras letras que están abajo. Hay una tablita o el escrito que te dice, cumple la norma Mercedes tal cosa. Pero tú te das cuenta de algo generalmente. Cuando cumple norma de BM, por ejemplo, generalmente también te cumple la de Mercedes, la de Volkswagen, la de Mini. Y así te va cumpliendo porque son más o menos similares. Sí. No necesariamente te la va a cumplir todas. Pero generalmente son similares. Si en el peor de los casos tienes que echar uno, tú tienes un BM, echa una que tú ves que dice Mercedes, coge ese. Pero lo ideal es que te diga la norma específica. Sí. Porque puede haber alguna diferencia y por eso no está. A veces son casos de royalty también, que no lo pagan
Hay aceites que no dicen nada y lo cumplen, pero yo no lo uso porque no lo dice. Ok. Entonces, por ejemplo, me curo en salud. Dentro de los mantenimientos en ese tiempo, tú solamente te fijabas en el API y en el SAE, que es el grosor del aceite. Es decir, ese vehículo utiliza un SAE y utiliza un API, ya. Había vehículos que ni siquiera te decían el API, era el SAE nada más. 1040, ya. Entonces, eran menos rigurosos. Ya. Cambio de aceite y filtro. Dame un segundo. Producción, consígueme un chin de agua, hágame el favor. Si no es mucha molestia. ¿Usted quiere agua, verdad? Puede poner 2, sí. Sí. No nos están patrocinando el agua. Aprovechamos la oportunidad para decirle su agua pudiera estar aquí. Puede estar aquí. Todos los días. Sí, pues, su agua pudiera estar aquí. Entonces, una cosa. Ajá. Muchas gracias. Sí, que tengo la garganta, ya tú sabes. Muchas gracias, producción. Señor, aquí estamos en Call to Action. Si usted necesita un estudio para grabar su podcast o necesita un equipo de trabajo para que usted le grabe en su contenido, no importa dónde sea. Muy bien, los muchachos meten mano. Héctor, tú me estás hablando de aceite. No, mantenimiento completo. Sí, pero te ha ido por la parte de aceite. Sí, ya me voy por otro lado ahora. Al principio me dijiste, la gente cree y entiende que es solo cambio de aceite. Por eso me fui por ahí primero. Ok. Entonces, los vehículos 90 para atrás, no había muchas cosas que chequear. Dependiendo si ya eran electrónicos, si no eran electrónicos, platino, bujía, condensadores, todo eso se chequea en el mantenimiento. Los cables, etcétera, etcétera. Vinieron llegando lo que se llama coil on plug, que el coil va montado en la misma bujía, se van eliminando piezas. Pero el coil era muy raro que se dañaba, ahora los coils se dañan. Tú sabes cómo es. Entonces, comienza... Bastante. Primero era un solo coil, entonces ahora ya tú tienes coil por la cantidad de cilindros que tú tienes. Puede ser que venga un coil pack o venga coil on plug. Comienza entonces, tiene que comenzar a revisar los coils. Tiene que revisar, dije, bujía, platino, condensadores, cosas viejas. Comienzan a agregar los filtros para el aire acondicionado. Está el filtro de aire. Lo iba a mencionar y se me fue. El filtro de aire del motor siempre ha estado. Ese siempre estaba desde antes. Entonces se agregó el filtro de cabina. El filtro de motor. De polen. Ajá, el filtro de aire de motor. Que es el que va abajo. El que filtra el aire, el que está en la caja del filtro de aire. Que se filtre el aire que el motor respira. O sea, para que no entre polvo adentro del motor. En la recámara, en la parte de la combustión. Ese usualmente se pone abajo, ¿O ese no, eso lleva una caja arriba. Generalmente va arriba. O en un lateral, así en la parte... Pero ese no es o sea, hay un filtro que es el que va abajo, que es el que... Es el aceite. Ajá, de motor. Sí, pero estoy hablando de aire. El aceite y el filtro de aceite... El filtro de aceite ni lo mencioné, porque cuando tú cambias el aceite, cambias el filtro. Pero exacto, el que tú normalmente ves que se cambia por abajo es... Ese es el filtro de aceite de motor. Los motores modernos muchas veces son de elementos y está arriba. Pero hay mucho todavía abajo. Y antes tú ves que lo enrocaban. En la parte de abajo ese es el filtro de aceite. Pero adelante, arriba, siempre tuve una caja que va conectada al motor, ese es el de aire. Tú sabes que yo tengo una pregunta así al margen. Con el tema del cambio de aceite. Ajá. Cuando tú haces un drenaje por abajo, ¿verdad? Como se hace, que tú le quitas el tapón por abajo y tú dejas que por gravedad salga todo. ¿Sale todo el aceite? Nunca sale todo. ¿O queda? ¿Y dónde queda? Es una pregunta muy abierta. No es que es imposible contestar. Lo que pasa es que todos los carros no son iguales. Siempre te puede quedar un chin. Hay algunos crank, por ejemplo, a veces los mecánicos lo levantan de adelante. ¿Hay alguna herramienta, como yo he visto que está la herramienta de cambio de aceite de transmisión, que te haga esa herramienta? Porque el problema es que el técnico tiene que estar muy pendiente de que sacó el aceite. Vamos un día a hablar de ese tema. Porque sí. yo creo que ese tema vale la pena concientizar un poquito. Es muy buena la herramienta. Y la herramienta es muy buena. Pero si el técnico no está consciente de lo que está haciendo, puede estar haciendo un cambio a media. Pero vamos. Pero volviendo al tema del motor, o sea, ¿hay alguna herramienta que te bombee para tú, por ejemplo, asegurarte de que tú estás cambiando? No, para el aceite no. No. Para el aceite no es necesario. No es necesario. ¿no? Ok. Porque el cárter queda en una posición muy, muy fácil de accesar. Incluso las transmisiones no siempre necesita eso tampoco. Las transmisiones la han ido poniendo más incómodas, yo creo que por eso mismo, para venderte herramientas. Además, le han ido alargando la vida a los aceites
de uso para transmisión y han ido alargándole la vida sin tener que hacer cambio de aceite. Entonces lo que te venden es un esquema de el aceite no se cambia. Ajá, ajá. Entonces es un lifetime oil. Pero claro, lifetime claro, yo de quiero tu, que se dañe de tu a los 100.000, uso, claro, exacto. de tu uso, el tiempo que tú le vas a dar, Quiero que 5, la 6, 8 transmisión años. de 100.000 o 200.000 kilómetros y se dañe. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, el aceite no se cambia, se va a dañar en algún momento y se te va a dañar la transmisión. Eso, lamentablemente, por más que me digan, eso no tiene otra lógica. Eso es. Los diferenciales le han quitado a muchos componentes. Le han dejado el tornillo por donde yo chequeo, pero le han quitado el tornillo por donde yo dreno. Entonces, no, porque no se cambia. Tú buscas el manual, no se cambia. Pero a veces yo saco una muestra del aceite y el aceite no sirve. ¿Qué yo hago? No tiene que cambiar el diferencial. Yo, qué pendejo, tengo que comprar un diferencial. Yo mi vehículo desmonto el tren delantero entero, lo volteo y le pongo aceite nuevo y lo vuelvo y lo monto. El cliente que quiere pagar los cuartos, yo le hago el mismo trabajo. Y olvídate, no cambia el diferencial sale más caro que eso. Claro. Entonces, pero tienen... Pero esos son los truquitos que la gente obviamente no sabe. Y también depende del taller que reciba, si prefiere hacer eso. El problema es que los aceites no son baratos tampoco. Por ejemplo, yo hice el cambio de mi camioneta va para 300.000 kilómetros. Y yo averigüé... Mira, tú le has dado 300.000 kilómetros. Caminaba aquí. No, yo sé, por eso que te estoy diciendo. Porque en un episodio dijimos que yo recibí un vehículo de Corea con 500.000. No, estos son de aquí, son locales. Eso valen como por 3 de los 500. Exacto, yo soy como 600 de los Sonata. Ya tú sabes. Bueno. Entonces, oye una cosa, mantenimiento. Para como aterrizar a nivel conceptual, básicamente es todo lo que el fabricante indica que se debe de hacer de forma preventiva, pudiéramos decir. Bueno, como te estoy mencionando, hay algunas cosas que el fabricante nos dice que uno nota que... Pero que sí, los manuales viejos sí lo tienen. Los manuales en los viejos sí estaban. Y el aceite te lo dice. Por ejemplo, tú te vas al fabricante... Claro, porque el fabricante de aceite sí quiere vender su aceite. Sí. Pero... La lógica te lo dice. Decir, no, el aceite dura lo que dura el carro. Y si el carro dura 800.000 kilómetros, no se va a cambiar. No es verdad. Entonces el aceite se tiene que cambiar en algún momento. Okay. Y el aceite se daña. Hay muchas formas de contaminarse un aceite. ¿Qué otro componente, aparte de la parte de lubricación? Correas. El motor, en el motor específicamente. Las correas. Los rodillos. Por ejemplo, la correa del motor. La correa del aire acondicionado, del alternador. Vámonos con la Amarok, con la tuya, por ejemplo. Uso una sola correa. Tiene 3 deslizadores. Son 3 rodillitos. Entonces, el que va pegado del tensor y 2 más. Esos rodillos son rodamientos, se cambian. Entonces, uno en los mantenimientos los revisa. ¿Cada qué tiempo, por lo general, eso se chequea? Por ejemplo, yo en mi caso lo cambio. Cuando yo comienzo a oírle un sonidito, yo lo cambio. Pero... un cliente que no nota ese tipo de cosas, hay que revisárselo en los mantenimientos. Y si ya yo le siento algo, tengo una sospecha, algo, yo le digo, mira, vamos a cambiarlo. Es decir, por kilometraje, vamos, cada 50.000 kilómetros, cámbialo. Ya. Por ejemplo, yo te digo que yo lo cambio cuando suena, pero por ejemplo, los otros días yo dije, mira, yo tengo mucho que no lo cambio, estoy andando mucho en monte y tengo mal presentimiento, cámbialo todo. ¡Fua! Correa, deslizadores, todo se fue. Ok. Entonces, y realmente cuando lo pruebo fuera, habían 2 que estaban nítidos, había uno que estaba medio raro y yo dije, mira, ya, está cambiado, ya yo sé que no tengo problema. Ok. Entonces, bajo ese mismo esquema, uno revisa fugas, por ejemplo, si hay una fuga de aceite, si hay una fuga de gasoil. Por ejemplo, en el mantenimiento de mi vehículo tenía una manguera que se veía húmeda. Ya esa manguera... tenía una fuga. O por ejemplo, como me pasó a mí el otro día que te llevé la guaguita, que gracias a Dios era una manguera. Una manguera. Y no era el evaporador. Ese de aire. Sí, claro. Generalmente uno mira, porque cuando estás mirando, tú estás mirando todas las mangueras, y si uno la ve húmeda, uno dice, bueno, mira, está fugando. Pero si el cliente no se queja del aire, generalmente uno dice, tal vez, por ejemplo, las de aire son difíciles, porque las de aire, cuando tú prendes el aire, se enfrían y a veces ya sudan. Uh-huh. Entonces, cuando se mojan, tú no sabes si hay una fuga. Ahora, si el vehículo se ve un aceite,
Por ejemplo, para el aire acondicionado uno le echa un aceite que viene con un colorante que uno lo ve con una luz ultravioleta. Sí. Y generalmente ya de por sí, de que hay una manchita, ya cuando el sol le da, uno la ve ya como un color. Me voy a poner la luz ultravioleta, de una vez se ve el morado. Entonces ya uno sabe que hay una fuga. Sí. Hay algunos fabricantes ya que le echan el colorante de fábrica y tú detectas la fuga de una vez. Entonces, Mira, si no, yo cuando le recargo el aceite al aire acondicionado, pero el sistema de aire yo no lo destapo si está enfriando. Ahora, sí hay un mantenimiento para el aire, por ejemplo, el condensador, la mayoría de los talleres no lo hacen, esperan ya que se dañe, entonces, pero yo, por ejemplo, me doy cuenta que los compresores duran más. Entonces, lo que pasa es que hay algunos carros que lo montan al frente. Entonces, cuando tú le dices al cliente, mira, ese mantenimiento, solamente eso, te va a costar 5, 6, 7 mil pesos. A veces dicen, nada, esa ven así. Pero, ¿Cuál es el procedimiento? Tienes que descubrir el panel del condensador y lavarlo, porque el polvo se va acumulando en el panel. ¿Es como sopletearlo? No, yo lo lavo con ácido. Hay un ácido especial porque cuando llueve, el agua que te cae al vehículo tiene aceite, tiene de todo, porque en la calle va cayendo de todo. Todo lo que tú te puedes imaginar cae ahí. Y eso se va haciendo una amalgama y se va pegando del condensador y del radiador. Lo que pasa es que el condensador está delante del radiador y a veces tú quitas el condensador y el radiador está nítido. Pero, por ejemplo, hoy estábamos haciendo una limpieza, hoy estábamos trabajando un aire y cuando quitamos el radiador estaba que yo no sé dónde ese hombre se mete, pero estaba todo. Nosotros tuvimos que lavar el radiador con ácido y lavar el condensador con ácido. Ya. Incluso tuvimos que desmontarlo de lo sucio que estaba. Y tuvimos que meterle agua a presión para poder tapar los ductos. Entonces, ¿qué pasa? Si el aire no pasa, son como canales así. Entonces, si el aire no pasa por esos canalitos que está ahí, el condensador lo que hace es que acumula calor. El compresor se forza. Uno lo nota porque cuando tú pones los relojes, las presiones están elevadas. Que eso fue lo que notamos en el vehículo tuyo, que la presión estaba muy alta. Entonces, esa presión... Sí, porque se mantiene todo el tiempo bombeando. Te pasan dos cosas. O rompe por la pieza que sea más débil, que fue lo que te pasó a ti, rompió una tubería de metal, o se funde el compresor. Porque tú tienes el compresor forzado. Él está funcionando y te está enfriando, pero está forzado. Entonces, el pistoncito que mueve en el compresor, o los pistoncitos que mueven el compresor, se van recostando y se funden. Eso es parte del mantenimiento. Si tú limpias el condensador y evita que pase eso. Entonces eso es parte del mantenimiento. Ok. Aparte de... Ya vimos un poco de motor, vimos un poco de aire, vimos un poco de transmisión. Ya de ahí tenemos que ir... El cambio de aceite y filtro, igual que el motor. Pero es un mantenimiento cada 50,000 millas. Son 70,000 kilómetros más o menos. Sí, es muy poco. Son muy pocas visitas que tú vas a ver ese tipo de... Específicamente. Ya cuando tú llegas para transmisión es porque hay un tema. Y los diferenciales depende del vehículo. En los vehículos japoneses se cambian bastante rápido. Pero los europeos son entre 50 y 100,000 kilómetros. Okay. Se le cambian los diferenciales, los aceites. Vámonos con tren. Tren delantero. En el tren delantero ya no hay mucho que dar mantenimiento. Está todo hecho para que se dañen. En los tiempos anteriores, 90, yo creo que hasta el 2000 tal vez llegaron ese tipo. Sí teníamos, las boleféricas tenían copilla, uno las engrasaba. Básicamente era eso, eran chequeos, aprietes. Por ejemplo, los trenes de antes utilizaban unas tuercas de seguridad que si no sé si tú la has visto, parece una corona de rey. Si es la tuerca, tiene muchas paticas. Entonces, donde ella entra en el tornillo tiene un orificio que cruza. Entonces, esa no se aprieta. Si tú la llevas nada más, y para que no se floje, pasaba un pasador. Okay. Entonces, por ejemplo, uno revisaba si había desgaste en la pieza, entonces uno llevaba la tuerca un poquito más y la apretaba. E incluso ese tipo de sistema también estaba en las piñas y a veces en algunos tipos de freno. Eso estaba en las rótulas, en el final de las rótulas, en algunos cáteres a veces tenían ese tipo de cosas. En los cáteres no tanto, porque hacen más fuerza, pero en las rótulas, en los rodamientos y los frenos, generalmente. Los roll bearings eran antes caja de bola, ahora son rodamientos. El rodamiento es sellado, la caja de bola antes se engrasaba. Si tú sacabas, limpiaba toda la grasa,
toda esa grasa se quitaba, esa grasa vieja, y se ponía grasa nueva. Todo eso era parte del mantenimiento. Ahora uno mira frenos y ya. Si yo miro la banda, miro los discos. Básicamente lo que tú puedes hacer en tren delantero es cambia pieza. Cambia pieza. Es decir, o cambiar un bushing y ya eso se está acabando también. Por el fabricante ahora tú vas, mira, yo quiero los bushing. No, eso viene el catre entero. Sí. ¿Cómo va a ser? O sea, no te lo venden solo. No viene. No viene. Viene un catre entero. Bueno, no se sabe dónde vayas a parar. Pronto van a decir, no, el tren delantero. El tren delantero completo, mínimo. Sí. Pero lamentablemente esa es la realidad que vivimos ahora mismo. Vamos entrando en materia entonces. Ya me dijiste más o menos, hicimos un recorrido más o menos de cómo venía el mantenimiento anterior. Al día de hoy más o menos hemos tocado algunos puntos. Pero vamos a ver cuáles son las complicaciones que tú tienes hoy, puntualmente. Quizás dime la más importante, porque pueden ser muchas. Bueno. Que tú hace 20 años tú no veías. No, menos. Menos. Menos de 10 años. Mira. Menos de 10 años. Sí. Menos de 10 años. O sea, muy reciente. Sí, la mayoría son muy recientes. Okay. Podía encontrar 2 o 3 cositas muy puntuales, pero realmente ahora, si tú no tienes un equipo de esto, tú no puedes hacer un mantenimiento. Por ejemplo, para cambiarle el aceite a una caja de transferencia, tiene unas válvulas y me llegan mucho. Mira, le cambiamos el aceite y ahora la transferencia no funciona. No, tú me la traes, no te preocupes. Tienes que poner un equipo y posiblemente... ¿Pero qué es ese proceso? A eso voy. Es decir, hay unas válvulas que no dejan que el aceite salga o no dejan que el aceite entre. Entonces, para tú poderle hacer el mantenimiento, tienes que hacer un proceso con la computadora para que las válvulas abran, llevarle y decirle, mira, yo te voy a hacer el mantenimiento, entonces ya abren. Entonces, ahí tú te permite hacer el mantenimiento y muchas veces tus equipos no entran porque a veces esos son cosas que están, por ejemplo, como te digo, la caja de transferencia no se supone que yo le haga mantenimiento. Entonces, cuando ellos venden el software, no te venden ese software para este equipo. Tienes que hacerlo con el equipo original. Por ejemplo, en el caso de BMW. Entonces, muchas veces tratan de hacerlo con este equipo, ese no te deja hacerlo. Ahora, por ejemplo, para recoger las bandas, la que tiene las emergencias eléctricas, tú tienes que recoger la banda. Eso tú puedes hacerlo con este equipo. ¿Qué es recoger la banda? ¿A qué tú llamas recoger la banda? En un vehículo normal, lo que uno hacía era que metía un detonador o una paleta o algo, o bien una herramienta especial, que tú entras en el caliper y el caliper se recoge. ¿Por qué? Porque la banda es es una pieza de metal, un metal, vamos a decir como eso, con un asbesto, vamos a decir así, ya son metálicas y de otros materiales, que tiene ese espesor, vamos a decir. Él se va gastando y ya cuando va llegando al metal, entonces ya tú tienes que repasar la banda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el caliper tú lo vas a recoger, vamos a poner que ese es el disco, la banda está aquí, el caliper va saliendo y tú lo vas a encontrar así. Entonces, como tú metes una banda que es de este gordo, ¿en dónde está esa? Tú tienes que recoger el caliper. Entonces, el caliper es un pistón. Pero ahora, en la nueva, ya no es un pistón. Es un pistón con un accionamiento eléctrico. Entonces, tú tienes que recoger esa banda eléctricamente y ponerla en posición de mantenimiento. Entonces, ahí cuando tú la pones en posición de mantenimiento, tú entras a la banda. Y luego recoge. Después tienes que decirlo que ya tú no estás en posición de mantenimiento, entonces ya hace así, la maja, tiene un sensor, sella hasta donde... Tiene un sensor que dice, ok, ya estoy haciendo presión, y entonces vuelve la suelta y la deja ahí, a tiro de G, que cuando tú vayas a pisar el freno ya esté ahí mismo. Sí. Pero eso lo hace con una computadora. Y me imagino que en la medida que la banda se va desgastando, ella va regulando. Bueno, me voy más lejos, porque ese es un vehículo sumamente sencillo, el que te acabo de describir. Hay carros que tú tienes que ponerle la banda y calcularle el grosor, porque si no, no te funciona. Ya yo he tenido ese y de verdad que yo de ese digo, hay que cambiar los frenos, mándalo para otro lado. Pero el fabricante como que la está complicando ahí, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo simplemente por proximidad. Que haga el cálculo automático. Hay vehículos que hay que hacer cálculo del desgaste y si la banda, tengo este tipo de banda y si tengo otro tipo de banda y hay que hacerle codificación. ¿Qué vehículo te pasó eso? Me pasó en un Audi, me pasó con un Maserati. Ya. O sea, tú al escáner tuviste que decirle... No, esa es la otra, que esto no lo hace. Ya. Tiene que usarlo con el equipo original. El Maserati tuve que buscar una gente que fuera y me lo hiciera. Pues yo no tengo el equipo de Maserati. Ahí fue que dije, no más Maserati. Bueno, ustedes están viendo, señores, que para trabajar con un vehículo de cierto nivel,
vamos a decirlo, y cada vez más de los niveles más bajitos, se necesitan hasta equipos originales. Sí, y por ejemplo, ese mismo sistema que te estoy comentando de las bandas, lo tienen los cloches. A mí se me olvidó, los vehículos mecánicos. Sí. Ahora a la gente no le gusta manejar mecánico, pero antes llevaba mantenimiento, cambiarle el líquido de freno. Sí. Se cambia, y el líquido del cloche. Los coolant se cambian también, tienen una vida útil. Que de hecho, mucha gente pregunta que por qué el color. El color significa el periodo en el cual el coolant te va a aguantar. Un coolant de 2 años, de 1 año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero el coolant es un colorante. O sea, el color del coolant es simplemente un colorante. Aquí, por ejemplo, hay fábricas que... No, esos son los coolant que no tienen nada que ver con un coolant. Es decir, el coolant, si tú compras un coolant, un móvil, el color significa la periodicidad. Ajá, la vida útil del coolant. Entonces, y el coolant se cambia, depende del fabricante, te va a decir cada qué tiempo ellos mandan cambiar. ¿Cómo que se llama el componente que usa el coolant? El glicol. Ajá. Lo que pasa es que... Yo tenía entendido que tenía que ver con la cantidad, el porcentaje. Lo que pasa es que no todos los coolants son de glicol ya, tampoco. Ok. Pero la mayoría todavía usan glicol. 30% es lo que más se usa. Yo he visto que aquí están usando mucho 50. 50 es lo más bajito que yo uso. Ok. Pero por otras cosas. Es decir, por ejemplo, las bombas de agua en la mayoría de los vehículos que yo trabajo son eléctricas. Entonces, el lubricante lo que lubrica la bomba es el coolant. Entonces, si lo diluyo mucho, tiene mucha agua, se oxidan y la bomba dura menos. Ya. Sale más barato el coolant. Por supuesto. Entonces, mira cómo va todo. O sea que ahora mismo una recomendación es que todo el mundo use por lo menos 50-50, tú dirías. Yo a todos los carros le he hecho 50-50 independientemente porque tú proteges más dentro internamente el motor. Yeah. Pero hay vehículos que con un 30 funcionan. Lo que pasa es que yo no puedo decirle, mira ese 30, ese 50, si yo 50, es 50. Entonces allá me llega, culan 50-50 ya preparado y ellos tienen que echarlo puro. Ya. Porque como tú cuidas de que el técnico no te haga un desastre y a un carro que manda 50 te le va a echar un 30. Sí, eso es un problema. Entonces, hasta uno mismo, una rapidez, se fue. Ya, antes ese no iba así. Eso, mejor yo estoy sobreprotegido en un carro y bien en el otro. Claro, y la diferencia en precio tampoco es una cosa. Tampoco es una cosa. No va a matar a nadie con eso. No. Si fuera que tú te estás ahorrando, tal vez una factura te va a ahorrar $1,000. Sí. No tiene sentido. Claro. Ok, entonces, yéndonos como para aterrizar un poquito en la parte ya de las realidades de los equipos, que yo sé que es un tema que muchos colegas están como en ese proceso, porque ya se están topando con muchos casos. Para hacerlo como tipo resumen, para cambiar banda de freno va a necesitar procedimiento. No todos los Bueno, que dicho sea de paso, ese fue el equipito que nosotros utilizamos en el curso. Con el BM cambiamos los frenos totalmente bien y ya yo lo he probado en Audi, lo he probado en Volkswagen, lo he probado en Mercedes, me funciona perfectamente. Ese día trabajamos banda de freno, trabajamos batería, que es un tema importante. Sí, el cambio de las baterías. Vamos para allá ahora. Ese mantenimiento. Trabajamos batería, trabajamos TPMS, hicimos un diagnóstico completo. ¿Qué más fue lo que trabajamos ese día? Creo que tocamos. Básicamente repetimos y hicimos 2 o 3 cositas, pero básicamente todo eso. Entonces, le va a llegar en algún momento un carro que la banda tiene que usar el equipo. Cloche tiene que usar el equipo. Y hay carros que después que tú cambias el cloche, el carro no camina. Sí, los carros que tienen las PDK, las DCG, todo ese tipo de siglas de transmisiones que son mecánicas, pero tienen siglas y son dique automáticas. Tú cambias un cloche y no camina. Es decir, tienes que calibrarlo. Y el cloche, el grosor del cloche, o lleva un ajuste. Esas transmisiones llevan ajuste también. Bueno, por ejemplo, la Fiorino que yo tengo, ella usa un sistema de cloche que anteriormente no venían así. Mecánica. Pero usa un cloche, lo que tiene como... Viene graduado, que está ligado a las revoluciones. O sea, sí, cuando tú vas soltando... Pero eso es mecánico todavía. Ahí no hay problema con equipo. Ok. Pero, por ejemplo, la FIA tiene la... Wow, se me olvidó el nombre. En el Alfa Romeo se llama... El 500. El 500, por ejemplo, viene una transmisión que si tú la desarmas es mecánica. Tiene su cloche. El cloche lo pasa a la computadora y eso es... Cambiar un cloche de eso... Eso es con la computadora, hay que hacer la calibración. Y esas transmisiones
llevan mantenimiento, igual que la mecánica normal, porque es una transmisión mecánica normal. Llevan sus aceites, llevan especificaciones de aceite, no es una grasa, aunque tú lo veas como una grasa, no es una grasa normal. Llevan especificaciones porque tienen electrónica adentro. Y a veces llevan más de un aceite, que ya he visto fundido porque le cambian el aceite del engranaje y no le cambian el de la otra. Mira, tú estás diciendo algo que quiero aprovechar justamente este punto de lo que tú estás diciendo para decirle algo a la gente. Usted que le gusta llevar su vehículo a donde el que se... Bueno. Sí, y no para denigrar el que trabaja honradamente debajo de la mata, ¿verdad? Porque hay gente debajo de la mata que sabe bastante. Para no pecar de generalizar. Pero tenga mucho cuidado porque cuando viene a ver, usted está usando lubricantes que no le corresponden, usando diferentes tipos de aceites que no le corresponden a su vehículo, que el mecánico que le está recomendando a usted, pero en función del bolsillo del mecánico, no necesariamente en función de lo que a usted le conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde usted lleva para usted darle su mantenimiento a su vehículo. Y algo tan sencillo como un cambio de aceite, ya usted está viendo que tiene sus temas y cada vez más. Entonces tenga mucho cuidado. ¿Qué más? Me dijiste cambio de banda de freno. Mira, banda de freno, cloche, coolant. Se me estaba olvidando. Que necesita un equipo para cambiar un coolant. Algunos vehículos, cuando tú drenas el coolant, por ejemplo, Porsche, vehículos de alta gama mayormente. Por ejemplo, los i8. Ah, bueno, claro, porque tiene que bombearle, tiene que hacer... tú tienes que activar las bombas para que el coolant llegue desde adelante hasta atrás, de atrás hacia adelante, que se llene, sangrar los sistemas. Necesita hacerlo con el equipo. En algunos... Porque esos vehículos usan una bomba. Sí, los híbridos, las bombas son eléctricas. Entonces, los híbridos, ya todos los vehículos híbridos necesitan equipo para sangrar los sistemas de coolant, etcétera, etcétera, etcétera. Los cloches y las bombas de freno también. Si usted le drena el líquido completo, también tiene que utilizarlo, especialmente los híbridos y los eléctricos. Porque pero ven acá, pero yo te voy a hacer una pregunta honesta. Ahora mismo no hay taller que trabaje sin equipo. Yo no puedo... A mí se me... O sea, no, fuera de coro, de verdad. Yo creo que no puede existir un taller que trabaje sin equipo. Bueno, porque todo lo que tú me estás diciendo... Hay carros básicos todavía que se puede hacer y hay por ejemplo, centros de servicio. Hay muchos servicios que ellos hacen, pero por ejemplo un taller como el mío no hay forma de trabajar sin un equipo. Sí, no hay forma. Yo no puedo trabajar sin un equipo. Yo tengo 5 equipos. Sí, ahí por si acaso. Porque es que no puedo trabajar sin equipo. Yo tengo el equipo original de Volkswagen. Incluyendo algunos equipos que se usan una vez en la vida. Incluyendo algunos equipos que sí, porque es que... De esos equipos que tú compraste para hacer un procedimiento. Cuando uno hace el trabajo completo, cuando tú le vendes a un cliente, yo hago el trabajo, por eso he dejado de trabajar marca. Claro. Que, yo no estoy para comprar equipo y después tirarlo en un closet. Claro. Entonces... El problema es que cuando tú le vendes a un cliente, mira, yo trabajo con ese carro, lo que tú quieras, dime que tú quieras. Yo quiero cambiar tal cosa. Cuando tú vas al procedimiento, un equipo. Por ejemplo, hay un equipo que yo no compré en BMW y se lo dije a los clientes, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar, vale $15,000. Solamente sirve para cambiar el banco de batería. Ya. Entonces, yo no lo voy a comprar. Si le daña el carro, nadie va a cambiar el banco de batería. El banco de batería vale más que el carro. Yo no voy a comprar eso. Claro. No voy a comprar eso. Entonces, imagínate. Entonces, eso pasa. Entonces, nosotros podemos cerrar ahí, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver ya con hibridación y electrificación, casi todo es con un equipo. En los carros más sencillos, todavía, como le dicen los gringos, los ICE, los carros de combustión interna, todavía hay muchas cosas que siguen siendo mecánicas, tienen sus tornillitos que uno quita, pone. Pero yo te diría que en ese vehículo el 50% de las cosas necesita un equipo. Sí. Entonces, para hacer los mantenimientos... Y eso es hoy. Mi pregunta para que vayamos cerrando. ¿Cómo tú ves el futuro del mantenimiento a nivel general? No, los mantenimientos... O sea, porque ahora mismo la realidad ya estamos viendo de que es un tema de que tú necesitas tecnología sí o sí. Ahora... Tú dijiste algo ahorita con uno de los mantenimientos que el fabricante está diciendo, no me haga mantenimiento, como es el tema del cambio de aceite de transmisión. O sea, ¿cómo tú ves el futuro de lo que hoy llamamos mantenimiento? Bueno, en el caso de los talleres ya más, vamos a decir, más especializados como el mío,
ya nosotros tenemos comprando desde hoy equipos y cosas que es lo que viene. Entonces, donde yo veo el cambio más grande es en los centros de servicio, que se especializan en los centros de servicio rápido. Ya no hay servicio rápido. No sé si tú te fijas que los centros de servicio rápido han ido desapareciendo. Ya, es decir, ellos han tenido que ir cambiando. Porque ya ni un cambio de aceite tú lo puedes hacer rápido. Dice que no, el cliente, siéntate ahí y yo te lo entrego ahora. No. Pero, cónchale, yo te voy a decir algo. O sea, se supone que la tendencia en todo es a... No, porque lo que se ha hecho tendencia es extender los mantenimientos. Si tú te fijas, aquí es imposible, lamentablemente. Pero, por ejemplo, BMW, aquí yo le cambio los aceites a los 10,000, pero en Europa es cada 30,000 y en Estados Unidos. ¿Entiendes? Es decir, por el tipo de combustible, todo lo que nos rodea alrededor de nosotros, el polvo, todo eso, no se pueden cumplir, es imposible. Es decir, el filtro de polen se supone que yo lo cambio cada 2 años, por lo que yo le digo a los clientes míos. Un cliente de Punta Cana, cuando viene aquí, tú sacas arena que yo puedo llenar un cenicero. ¿Tú entiendes? Si los filtros llegan tapados. A veces vienen 6, 8 meses y me dicen, mira, el aire no me enfría. Y cuando tú vas, dices, ¿por qué no está soplando? Y tú sacas el filtro y un arenazo. Y no es arena, es una arena fina, porque es la arena que recoge en el aire, la que está en el aire, que el filtro la ala y la pega ahí. Y cuando tú la acumulas, cuando tú sacas un arenazo. Es decir, no es que el cliente se mete en la playa y le mete arena, es decir, es la que la ala en el aire. Yeah. Imagínate, entonces, si en 6 meses tú llenas un filtro así, se supone que cada 2 años. Yo me imagino que, por ejemplo, en un sitio, tal vez Texas, en alguna parte de Texas, o el Colorado, qué sé yo, que hay mucho polvo, pasará lo mismo, pero la mayor parte de Estados Unidos no es así, o la mayor parte de Europa no es así, pero aquí nosotros tenemos ese problema, aquí en la capital. Es decir, esas tendencias, eso a nosotros no nos hemos podido, vamos a decir, lucrar de eso, pero lamentablemente esa es la realidad. Los aceites cada vez duran más, los mantenimientos duran más, los filtros duran más, pero tú haces eso aquí y arriesgas dañar tu motor. Ni siquiera se ha movido un chile aguja. Sí, se ha movido. Por ejemplo, yo hago la mayoría de los carros que llegan a mi taller son 10,000. Okay. Pero ya yo tengo un buen tiempo en 10,000 y no me atrevo a subir de ahí porque cuando se le hace prueba a los combustibles, a los aceites cuando tú los sacas, la contaminación que tiene es muy alta, entonces sale más barato venir cada 10,000 que a los 15,000 y correr el riesgo. ¿Y las casas aquí han movido la aguja? Lo han movido para abajo. Lo han movido para abajo porque ellos dan la garantía del motor, es decir, lo han bajado, es decir, yo he visto casas que tenían en un kilometraje y lo han bajado. Y es realmente cubriéndose de que no se dañe el motor. Claro. Por el tema de los combustibles que están muy malos. Si el combustible, recuerda, el combustible siempre va a dañar el aceite. Si tú pudieras sintetizarme cómo tú ves la industria en, no sé, 5 años, 10 años. ¿Pero local o...? Local. Es muy difícil porque es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que involucran al gobierno, que el gobierno realmente... no, sin hablar de que te impulsen una política medioambiental, ese tipo de cosas. No, política. Por ejemplo, cosas que deberían de estar funcionando. Sí, como que la gasolina fuera buena. Y no estoy hablando de octanaje, sí, no es solamente el octanaje. Si la gasolina tiene muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el octanaje. Sí. Aparte del octanaje, que también daña el motor. Que un día de esto, próximamente, coming soon, vamos a tocar el tema que a la gente le encanta, pero no lo vamos a tocar de la perspectiva que se está manejando, sino que vamos a echar para atrás, vamos a ser un poquito más sobrios y vamos a tratar de traer información lo más veraz posible, sin parcializarnos, porque al final hay una realidad que tú estás viviendo en el taller y que tú lo ves. Sí. O sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. No, hay mucha información y mucha desinformación. Sí, correcto. Señores, hasta aquí vamos a dejar este episodio hablando un poco de lo que es el mantenimiento y la trayectoria de cómo se ve el mantenimiento. Yo entiendo que esto es un tema que pudiéramos hacer parte 2, 3, 4, porque de cada uno de los servicios yo entiendo que pudiéramos abundar. Y de hecho, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Viene por ahí un episodio para hablar del tema de los aceites, de motor específicamente.
ese mismo tema del combustible es algo que estamos cocinando, nos estamos preparando bien para eso. Recuerden que estamos buscando la manera de traer información que realmente sirva a nuestro sector y que sobre todo no desinformemos, que yo creo que también hay mucho de eso en la calle. Así que nada, si usted entendió que esto le sirvió de algo, no deje de apoyarnos, comparte este contenido, déle a la campanita y manténgase bien de cerca con el contenido que estamos haciendo para todos ustedes aquí en el Podcast Show.